en el siglo XX. Bueno, pues los tres, de alguna manera, me enseñaron muchas de las pistas de esta conferencia. Por una parte, el profesor Ejido en todo lo que significa reformismo y misoneísmo en aquel siglo XVIII, pero también en aquella iglesia. Por parte del profesor Almuña, a ver la relación entre el ámbito intelectual y la iglesia, porque de lo que había hecho un trabajo era de un intelectual en el siglo XIX. Y en el caso del profesor Pérez Sánchez, pues en esa historia intelectual de Europa en el siglo XX. Bueno, ya hace unos meses, en una conversación de despachos de ese departamento tan querido de Historia Moderna, Contemporánea, América, Periodismo, Comunicación Audiovisual, bueno, se llama de muchas cosas. Bueno, pues el profesor Almuña y un servidor debatíamos sobre la crisis que se había despertado sobre los delitos de abusos sexuales a menores desde el seno de la Iglesia Católica. Creo recordar que el profesor Almuña, corríjame si no soy exacto en la cita, me apuntaba que muy probablemente nos encontrábamos ante una de las crisis de credibilidad pública de la Iglesia mayores. Yo le respondí que habían existido situaciones realmente límites, dramáticas, sin restar un ápice de importancia a los graves sucesos que me apuntaba. Celso Almuña en ese momento me retó intelectualmente a hacer un recorrido por los graves problemas que la Iglesia ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. No habló de limitarme a España, ni tampoco fijamos los siglos. Y entonces, sin un temario previo, les aseguro que yo les voy a ir lanzando distintos temas y ustedes pues, van a poderse quedar con ellos y poder profundizar poco a poco en los mismos. Yo me he hecho mis anotaciones y voy a mirar mucho estas anotaciones porque si no verdaderamente me puedo perder en la gran cantidad de temas que yo les quiero decir. Por ejemplo, les quiero advertir que no me voy a detener en lo de los abusos sexuales, entre otras cosas porque es un tema que se ha desarrollado convenientemente y creo que en mi papel de historiador, que no me escapó en ningún momento de todo ello, tampoco me escaparía de hablar precisamente de esa historia de la sexualidad a través del discurso de la Iglesia. Creo que ya se está hablando y se están analizando convenientemente. Creo que tengo algunos otros temas también de gran importancia en esas crisis y en esos cismas. Un compañero de la Universidad de Alicante que lo ha visto en el Facebook, Mario Martínez Gómez, que siempre tiene mucha retranca, mucha ironía, me decía: el doctor Burrieza no va a conseguir sintetizar todo lo que quiere, a no ser que sea el doctor angélico, Santo Tomás, el doctor sutil y el doctor sintético por la gracia de Dios. Bueno, yo les voy a ir lanzando temas. Iglesia ante sus crisis y ante sus cismas. Ahí tenemos tres palabrejas que tenemos que situar. En primer lugar, la protagonista, Iglesia, palabra griega, eclesia, asamblea. Después aparece la palabra donde se reúne la asamblea o el lugar donde se reúne la asamblea, el lugar físico, y esa es la iglesia. Y hablando de iglesia ya podíamos ir sacando un tema importante, el de la crisis de la composición de la propia iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién ha compuesto la iglesia? ¿Quién compone ahora la iglesia hasta llegar a la última definición del último concilio, el Vaticano II, que la convierte en pueblo de Dios que peregrina en distintos lugares? Crisis. De nuevo recurrimos al griego. Casi siempre tenemos que recurrir al griego o al latín. Es una pena que las mentes pensantes, esas mentes pensantes que piensan en la educación y que están escondidos, nunca se den cuenta que el griego y el latín es lo importante en este mundo educativo de los bilingüismos y las nuevas tecnologías. Bueno, pues acudimos de nuevo al griego. Y entonces crisis nos va a hablar de ese cambio profundo, la RAE también lo dice así, cambio profundo de consecuencia importante en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. También nos dice que una crisis es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad, que una crisis es una situación mala o difícil,
que una crisis es una situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos, y por supuesto, crisis, reducción de la tasa de crecimiento de la producción, y nosotros la tenemos constantemente en la boca, la palabra crisis económica. Y cisma, pues de nuevo recurrimos al latín y al griego, y nos dice el griego escisión y separación, y el diccionario de la Real Academia nos habla de discordia, desavenencia, división o separación, dice el propio diccionario ya, en el seno de la Iglesia o de la religión. Así pues, tanto el concepto de crisis como el de cisma han estado en numerosas ocasiones constantemente presentes en la trayectoria de la Iglesia, que no es la cristiandad. La cristiandad es otra cosa. La cristiandad es una definición y una organización política y territorial bien diferente. De la cristiandad hablo yo mucho en esa asignatura de la construcción de Europa, de geopolítica que tenemos en la facultad. En numerosas ocasiones el peligro del cisma se ha palpado, pero no se ha utilizado explícitamente la palabra cisma. Hace poco tiempo, el Papa Francisco lo analizó en una de esas ruedas de prensa en el transcurso de uno de sus viajes. Quiero recordar que era en el regreso del viaje a Mozambique, Madagascar, y a la pregunta del periodista de New York Times sobre la situación de la Iglesia en Estados Unidos, pues le preguntaba si tenía miedo al cisma. En esas ruedas de prensa del Papa, que algunas personas critican abiertamente porque piensan que los papas tienen que casi solamente hablar ex cátedra, a mí realmente me gustan mucho esas ruedas de prensa y envidio a los periodistas que están allí, pues díjole el Papa Francisco: no le temo a los cismas, rezo para que no existan, porque está en juego la salud espiritual de mucha gente, que haya diálogo, que haya corrección si hay algún error, pero el camino del cisma no es cristiano. Un cisma, continúa, porque todas estas están transcritas, las pueden encontrar ustedes transcritas. Un cisma es siempre un desapego elitista provocado por una ideología desprendida de la doctrina. Es una ideología quizás justa, pero que entra en la doctrina y la separa. Por eso rezo para que no haya cismas, pero no tengo miedo. Y se sigue implicando el Papa jesuita, que pueden ustedes suponer que para un historiador de la Compañía de Jesús es una gozada encontrarse un capítulo de un papa jesuita. No sé si luego habrá más papas jesuitas, pero en este caso a mí como historiador de la Compañía me interesa muchísimo. Y decía él: este es un resultado del Vaticano II, no de este o de aquel papa. Por ejemplo, las cosas sociales que digo son las mismas que las de Juan Pablo II, las mismas. Lo copio, dice él. Pero dicen, el papa es comunista. Las ideologías entran en la doctrina y cuando la doctrina se desliza en las ideologías, existe la posibilidad de un cisma. Esto mismo se lo pueden ustedes encontrar si han seguido el Sínodo de la Amazonía, que ha terminado el último domingo, y entonces en esa oposición latente, vamos a hablar claro, en esa oposición latente que tiene el Papa Francisco dentro de la propia Iglesia Católica, decían: este Papa se ha puesto plumas. Este Papa no es serio, este Papa no sabe teología. Buscamos un poco en la hemeroteca y encontramos al Papa Juan Pablo II con las mismas plumas y con las mismas situaciones. Bueno, el Papa Francisco responde a esta situación ante la oposición que se percibe en ciertos sectores de la Iglesia a partir de las medidas reformistas de muy diverso calado. No voy a entrar en ellas. Lo que sí que voy a entrar son en distintas situaciones que se han producido desde la propia Iglesia naciente, en las primeras comunidades de cristianos que eran judíos, que vivieron ya situaciones complejas en su planteamiento de avance o expansión. Ocurrió, por ejemplo, es así que fue una crisis determinante. Ocurrió a mediados del siglo I en lo que venimos llamando, yo creo que un poco pomposamente, el Concilio de Jerusalén. En el enfrentamiento entre dos modos de enfocar el futuro del cristianismo, aquellos que como Pablo entendían que para ser bautizados no tenían que ser previamente judíos, y aquellos que como Pedro o Santiago el Menor pensaban lo contrario. ¿Y qué suponía eso? Pues una limitación notable del cristianismo. Para ser antes cristiano había que ser judío. Pablo no. Apertura a lo que se conocía entonces como gentilidad. Distintas eran entonces las líneas de propagación, aunque habitualmente insistimos sobre los caminos del Mediterráneo,
pero no solamente son los caminos del Mediterráneo. Y allí donde hay cristianos, donde había cristianos, también existirán diferentes ritos. Ritos que en algunos casos, después por un proceso de centralización, se van a unificar en el rito romano. La crisis del Imperio Romano, como se aprecia en la ruralización del siglo III o en los propios enfrentamientos entre caudillos, emperadores y césares, es el caso del emperador Constantino. Desde esta situación hay que encontrar aquella famosa batalla del Puente Milvio del año 313, con este signo vencerás. Bueno, pues con ese enfrentamiento entre emperadores y césares, así como la presencia e invasión de los pueblos que denominamos pueblos bárbaros, conducirá a una división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente. En un camino progresivo, el obispo de Roma va a irse presentando como custodio de la ciudad eterna, teniendo en cuenta que otras sedes metropolitanas, con su episcopus, de nuevo tendremos el griego. ¿Qué significa episcopus? Aquel que vigila o que observa desde arriba, desde lo alto. Va a tener una trayectoria de gran importancia, esas sedes metropolitanas. No todo era Roma. Esas historias de la Iglesia que dicen el papado más largo en cronología, en tiempo, es el de Pedro. Pero usted va con... después el de Pío IX, después el de Juan Pablo II, después el de Pío IX. Pero ustedes van a comparar qué figura histórica era Juan Pablo II como papa, no como desarrollo de pontificado. Como papa, Juan Pablo II en el siglo XX, Pío IX en el siglo XIX, a hablar del que sí era cabeza en determinados momentos de esa comunidad cristiana. Bueno, pues ante el intento de saqueo de Roma, la tradición atribuye al Papa León Magno, en el siglo V, y ahí sí que tenemos un papel importante del obispo de Roma, le atribuye el papel de protector de la ciudad eterna, mientras que en Oriente, en Constantinopla, en lo que va a ser lo que había sido Bizancio, después Constantinopla y hoy Estambul, se había producido una unión entre el poder político y el religioso, en lo que conocemos, la palabra lo dice todo, como cesaropapismo. Es decir, en el emperador, las atribuciones temporales y las atribuciones espirituales. Se va a producir una consolidación de estructuras políticas desde los pueblos invasores, en esos reinos germánicos, sobre todo en Occidente, con Clodoveo, el rey de los francos, el primer monarca bautizado y que prestó obediencia al cristianismo romano. En los visigodos tendremos que esperar al Concilio de Toledo. Al mismo tiempo, fueron celebrándose numerosos concilios ecuménicos y reuniones donde se han fijado principios dogmáticos de la Iglesia, pero que también han provocado numerosas divisiones, numerosas crisis. Y eso que estamos en un tiempo intelectualmente muy interesante para la historia de la Iglesia a través de esos padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente. Saltándome muchas etapas, porque si no nos pueden dar más que las uvas, aquellos mayordomos de los reyes merovingios van a constituir el imperio que conocemos como el imperio carolingio, el de su padre Pipino el Breve y el de su hijo Carlomagno. Y fíjense, en ese imperio carolingio de Occidente se va a establecer una alianza con el papado entre el emperador y el papa. Y será el papa León III el que corone a aquel monarca como emperador el 25 de diciembre del año 800. Un emperador de Occidente frente al que sigue existiendo en Oriente. Dos emperadores, uno en Occidente, Carlomagno, y otro en Oriente, en Constantinopla. Los dos pulmones de la cristiandad se van a ir separando, Occidente y Oriente, se van a ir distanciando, se van a ir enfrentando hasta llegar al definitivo cisma de Oriente, le llamamos así, del año 1054. La separación entre el cristianismo romano y el cristianismo oriental, entre los católicos y los ortodoxos. Como ven ustedes también en los términos y en las denominaciones, pues es muy curioso. Eso me lo hizo caer en la cuenta un alumno el año pasado que venía de Macedonia y me decía que, que esas denominaciones que tenemos los occidentales, imperio romano, imperio bizantino, imperio... Bueno, pues aquí pasa lo mismo,
¿Quién son los ortodoxos? ¿Quién eran los ortodoxos? Ortodoxos, el que está en la línea recta, en la opinión correcta. Pues el ortodoxo soy yo desde Constantinopla, pero desde Roma el ortodoxo es el que se queda en Roma y no el que está en Constantinopla. No sé si me explico en esos conceptos. Bueno, pues el Papa Obispo de Roma y el Patriarca de Constantinopla decretan la correspondiente excomunión desde mediados del siglo XI, que continuará vigente hasta el abrazo entre el Papa Pablo VI y el Patriarca de Constantinopla, Atenágoras, allá por los años 60. No sé si el concilio había terminado o acababa de terminar, cuando va precisamente Pablo VI en aquel viaje histórico. Fíjense, una excomunión desde el siglo XI hasta los años 60 del siglo XX. Si no hay cisma ahí. Esa hostilidad entre el Oriente y el Occidente cristiano se seguirá apreciando cuando los cruzados se dirijan a Tierra Santa para recuperarla y que cuando el Imperio Bizantino está en crisis, los latinos realizarán allí o pondrán en marcha ese Imperio Latino de Constantinopla. Sin embargo, la comunión es decir, separación Occidente y Oriente, pero más crisis, entre el emperador y el Papa, crisis casi constante. Entre la formación de esos estados pontificios en el centro de Italia, esos estados pontificios que los papas los justificaban a través de la donación de Constantino, por la cual el emperador romano había donado al Papa Silvestre, allá por el siglo IV, Roma y el Occidente. Bueno, la donación de Constantino era una falsedad, como demostró Lorenzo Valla en el siglo XV. Bien, es verdad que Lorenzo Valla estaba al servicio del rey de Nápoles y por lo tanto en contra del Papa. Pero bueno, el Papa y el emperador eran dos poderes universalistas, dos poderes enfrentados. Uno, el brazo armado de la cristiandad, y otro, el vicario de Cristo. ¿Quién tenía que nombrar a quién? El emperador, naturalmente, quiere controlar el nombramiento del Papa. Ese enfrentamiento entre el poder espiritual y el poder temporal es lo que llamamos la guerra de las investiduras. Está muy alta la guerra de las investiduras entre el emperador y el Papa, pero la guerra de las investiduras iba bajando y se iba prolongando a lo largo del tiempo. No es una guerra de las investiduras la política del regalismo que tanto estudió mi maestro Teófanes Ejido. Naturalmente, el regalismo es el modo en que el poder temporal, en este caso de la monarquía de España, quiere intervenir en toda la vida disciplinaria, en todo el funcionamiento de la Iglesia. En el famoso, por ejemplo, nombramiento de los obispos. En ese nombramiento de los obispos, me voy a dar un salto, pero luego vuelvo, al que renunció el rey Juan Carlos en el año 1976. Y esa política entre el poder temporal y espiritual que se tenía que regular a partir del siglo XV, de los concordatos, que resulta de gran interés estudiar estos concordatos, tanto para los tiempos en España de la monarquía como en la dictadura de Franco. Pero recordemos también como, por ejemplo, la Segunda República Española, en un episodio que realmente casi es muy significativo, cuando el nuncio en España, que había sido nuncio durante la dictadura de Primo de Rivera y durante la Segunda República, un personaje realmente interesante, el nuncio Tedeschini, va a ser creado, porque los cardenales se les creado cardenal. La birreta la recibe en el Palacio Nacional por parte del presidente de la Segunda República Española, Aniceto Alcalá Zamora, en el año 35. Es decir, de alguna manera, a pesar de que la Segunda República había establecido esa separación Iglesia-Estado, también van quedando costumbres del regalismo. Si antes, vuelvo a la época medieval, si antes hablábamos del cisma de Oriente, llegará también el cisma de Occidente. ¿Cuándo llegó ese cisma de Occidente? Pues en el siglo XIV, porque precisamente por esa relación entre el poder temporal y el espiritual llega un momento, aquí tengo ya apuntadas una serie de notas sobre los papas del siglo XIV que a mí realmente me ha apasionado cuando algunos de ellos los he ido aprendiendo mientras preparaba esta conferencia. Bueno, pues cómo esos papas querían escapar de la ciudad de Roma, donde podían estar controlados por las distintas oligarquías, pero al mismo tiempo eran absorbidos por el rey de Francia.
y por un rey de Francia muy interesante de estudiar, que es el rey Felipe IV de Francia. Cuando muere Bonifacio VIII, el Papa Bonifacio VIII, en el año 1303, pues resulta que ya, 1304, sus sucesores tendrán que caer en manos del monarca francés. Y es cuando la sede pontificia se traslada a Aviñón. Y en Aviñón, el Papa vive en Aviñón, hay un solo Papa, entre el año 309 y el año 377. ¿Qué ocurrirá? Pues que en el año 1378 un grupo de cardenales se reúne en Roma y elige a un nuevo Papa, Urbano VI, arzobispo de Bari. No es un francés. Los cardenales franceses se reúnen en Aviñón y reúnen a lo que se denomina, de nuevo en estos conceptos, la historia siempre, el antipapa, Clemente VII. Ya tenemos 2 papas. Y cuando se quiere solucionar el problema, se destituye a los anteriores y se elige un nuevo papa. Ya tenemos 3 papas, porque ninguno de los anteriores ha renunciado. Hasta que llegamos al Concilio de Constanza de 1417. 3 papas reinando. Alguno dirá, ahora también tenemos 2 papas, pero no gobernando la Iglesia Católica. Ahora tenemos una situación que es la normal bueno, pues que la gente va viviendo más. Y entonces, como va viviendo más, los papas mueren a una edad más elevada. Bueno, pues entonces sí, entonces había 3 papas hasta el año 1417, en que ya el Concilio de Constanza pone fin a esa situación y los papas volverán a Roma y se pone fin también a ese cisma de Occidente. De alguna manera vuelve a ser un nuevo capítulo de esa guerra de las investiduras, por ejemplo, lo que hemos celebrado el otro día. Bueno, lo hemos celebrado o lo hemos conmemorado entre comillas, porque no deben estar ya de moda Isabel y Fernando. 550 años del matrimonio de Isabel y Fernando en Valladolid. Ha pasado de puntillas en este Valladolid, que lo celebra casi absolutamente todo. Es decir, hace 50 años nos pasamos en celebración y en Valladolid había nacido la unidad de España, un concepto histórico totalmente erróneo, y ahora prácticamente ha caído en el olvido la situación. Bueno, pues también es una situación de enfrentamiento temporal y espiritual, del poder temporal y espiritual, aquella boda entre primos, porque como no se conseguía la bula correspondiente, el arzobispo Carrillo, muy consciente de lo que valía, pues echó mano, como castizamente se dice, de una bula anterior, falsa, del Papa Pío II, porque Paulo II, el Papa reinante, no quería enviar la bula para que Isabel y Fernando, esos primos trastámara, se casasen en Valladolid. Después ya vendrá la legalización de esa situación por parte de Sixto IV. Quizás desde el propio proceso de santificación de Isabel la Católica se preocupa mucho de este sentido. ¿Qué conciencia tenía Isabel sobre esa situación? Pues tenía la conciencia que ella era la mejor solución para Castilla y por lo tanto se tenía que casar y que estaba apoyada por una serie de hombres de iglesia de aquella corona de Castilla. Luego ya vendrá la legalización de todo ello. Por cierto, esa bula de legalización la trajo el cardenal Rodrigo Borja, el futuro Alejandro VI. Bueno, pero el auténtico cisma de Occidente, entendido desde un punto de vista teológico, será la Reforma de 1517, de la cual se ha conmemorado recientemente el 5º centenario. Resulta comprometido hablar de la Reforma, de las reformas protestantes, de las distintas generaciones de reformadores, delante del profesor Teófanes Ejido, que ha sistematizado tanto estos temas de las reformas, que ha facilitado su explicación a través de textos comprensibles y que ha estudiado y facilitado para la lengua española la figura de Lutero y de sus escritos. Si quieren saber realmente algo muy importante sobre Lutero, consulten a Teófanes Ejido. Los términos reforma
un alumno mío me preguntó, esto lo puedo contar, ¿no? Hicimos un seminario sobre la historiografía de Lutero en una asignatura sobre corrientes historiográficas, y entonces íbamos viendo cómo los autores católicos y protestantes desde el siglo XVI habían ido hablando sobre Lutero. Y llegamos al siglo XX, y entonces hablábamos de un francés de la Escuela de los Anales, Lucien Febvre, y hablábamos de Teófanes Egido, de sus obras sobre Lutero, y entonces se me ocurrió a mí decir, es fraile carmelita, y levanta un alumno de la clase. Yo pensaba que era luterano. Bueno, yo debo confesar que los términos reforma y contrarreforma son términos historiográficos que tienen un importante contenido ideológico. Yo debo confesar que no me entusiasma suficientemente el término contrarreforma. Las reformas, incluso la Reforma Católica, comenzó antes de 1517, antes de Lutero, y se manifiestan en muchos temas que debían ser también objeto de debate en esta reflexión, que comparto con ustedes casi en voz alta. Por ejemplo, temas como la formación del clero, temas como la presencia de los obispos en sus sedes. ¿Que no vivían los obispos en sus sedes? Pues muchos no. En el caso de esa reforma religiosa realizada en Castilla por los reyes católicos y bajo el amparo y fascinación de los rigores, cuanto más rigorista mejor. Sin ánimo de ser sistemático, uno de los historiadores que se acercó al estudio de Lutero desde la vanguardia historiográfica, y les he mencionado antes, Lucien Febvre, consideraba que el inicio de la reforma de Lutero no debía ser contemplada desde factores económicos y sociales, sino especialmente por, dice Lucien Febvre, el apetito divino que se vivía y con el que se encontró Lutero en su época. Los ámbitos más críticos con Roma habían reclamado ya una reforma moral de una iglesia que contemplaba como corrupta en todos y cada uno de sus estamentos. La propuesta inicial de Lutero, como nos indica Teófanes Egido, no fue por esos caminos. Él mismo lo indica, Lutero. Dice Lutero, nosotros vivimos mal, como mal viven los papistas. No luchamos contra ellos a causa de su vida, sino de su doctrina. Hans y Wiflik no se dieron cuenta de esto y solo atacaron la conducta de los papistas. Estos últimos eran cabezas de anteriores herejías. Personalmente no digo nada particular sobre su forma de vivir, sino sobre su doctrina. Mi quehacer, mi combate se centra en saber si los contrincantes transmiten la doctrina verdadera. Todo radica en la palabra. En esa palabra que el Papa nos ha robado, dice Lutero, falseado y embadurnado para transmitirla desfigurada a la Iglesia. Así pues nos encontramos en este tiempo del siglo XVI, que a mí realmente me apasiona, quizás por algunos de estos temas me hice yo modernista, fue todo un tsunami espiritual, una constante preocupación religiosa que se va a manifestar en las dos orillas, del catolicismo y del protestantismo. El tiempo de Lutero es el tiempo del camino obsesivo y preocupante por conseguir la salvación del alma, el auténtico negocio de la existencia. Una salvación que no era una cuestión abstracta, sino que era cuantificable a través de distintos instrumentos como eran las indulgencias, y las indulgencias había que predicarlas. Todo esto estaba siendo criticado por los humanistas, por humanistas que permanecieron en la Iglesia, como Erasmo de Róterdam. No se pierdan la última parte del Elogio de la Locura, bueno, lean todo, de Erasmo de Róterdam, pero en la última parte del Elogio de la Locura es realmente, como habla la locura, pues aquel personaje. Lutero pretende cambiar también esa religiosidad. Él no quiere esas mediaciones de indulgencias, él quiere solo Cristo, solo Escritura, solo fe. Lo demás lo considera supersticiones. En la Sagrada Escritura encuentra la fuente. Eso sí, no podemos obviar que lo que comenzó como un debate teológico, como un debate de escuelas, hablaba antes Teófanes Egido de las órdenes religiosas como auténticos poderes fácticos, como esa lucha de escuelas, Aristóteles sí, Aristóteles no, por ejemplo, el doctor de las sentencias sí, el doctor de las sentencias no. Bueno, pues se transformó en una cuestión política y territorial, es decir, la reforma de Lutero, gracias a que a los príncipes alemanes que se oponían al emperador Carlos V les interesaba oponerse a Carlos V a través de Lutero y oponerse al ejercicio de un emperador
Pues de un emperador que quería ejercer su autoritas imperial, universal, pues la quería ejercer como un emperador medieval, y ya estábamos en otra época. Y ahí se produce ese desgarro de la cristiandad occidental, en un momento en que tampoco el papado va a ser signo de unidad y de referencia en la Iglesia católica. En Castilla también nos vamos a encontrar posibles núcleos de reforma luterana, pero ahí estará la Inquisición para detenerse de ello. Y el camino podía ser el concilio, pero es que el concilio es otro motivo también casi de crisis en la historia de la Iglesia. Hay miedo a convocar el concilio, hay temor que el concilio el poder del concilio en relación con el poder del Papa. Como después se me va a olvidar decir esto, cuando el Papa Juan XXIII, que ayer precisamente 28 de octubre hizo 61 años de su elección, cuando el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, algunos de los cardenales de la curia dijeron: ¿un concilio contra quién? Pues porque el Vaticano I se había clausurado como se había clausurado y el anterior había sido Trento. Fíjense, Trento en el 16, Vaticano I en plena unificación italiana, Vaticano II entre el año 62 y 65, aquel concilio que hemos conocido más o menos casi todos. Bueno, pues el Papa no se convierte en ese momento de gran crisis, de gran tsunami espiritual, en un elemento de referencia. El luteranismo registró una expansión sorprendente. La conversión del movimiento primitivo en iglesias institucionales, nunca podremos hablar de una estructura semejante a la católica, así como la necesaria organización fue la ocupación del segundo Lutero. No me voy a entretener mucho más en Lutero, pero piensen que el norte de Alemania, en resumidas cuentas, va a ser luterano. El sur de Alemania tiene dos bastiones católicos, como es Baviera y como es Austria, los estados patrimoniales de la dinastía de los Habsburgo. Pero salta la reforma de los límites del imperio alemán, Moravia, Polonia, aunque después será recuperada por el catolicismo, Bohemia, Suecia y Dinamarca, pero al mismo tiempo Suecia y Dinamarca se están enfrentando en aquellos momentos. La expansión de la reforma también se produce a través de distintos poderes y a través de una segunda generación de reformadores. Esa segunda generación de reformadores como Calvino y como territorios como los de Francia, como los de los Países Bajos, como los de Escocia, no me voy a detener en todas estas reformas, o como en la Confederación Helvética. Crisis, como ven, y cismas cada vez mayores y desgarros espirituales. ¿Y el anglicanismo? El anglicanismo es el cisma inglés, que en sus orígenes y primer desarrollo no puede denominarse propiamente una reforma protestante. Los calvinistas son protestantes, pero no son luteranos. Los anglicanos no son protestantes, aunque tendrán elementos del protestantismo, sobre todo en la consolidación del tiempo de Isabel I. Y dentro de ese mundo del anglicanismo, donde aparecen nuestros colegios de ingleses, pero nuestros colegios de ingleses como lugares de exilio en Castilla, en la Castilla católica, también es muy divertido, una anécdota. En alguna clase para la Universidad Millán Santos o la Universidad de la Experiencia, pues habíamos estado una hora hablando en el colegio de los ingleses, seminario para la formación de sacerdotes católicos ingleses para Inglaterra, en Valladolid, porque eran perseguidos en Inglaterra. Y una señora levanta la mano y dice: ¿pero eran católicos o protestantes? Digo: señora, después de una hora hablando de papas, de mártires, viendo descuartizados, inquisiciones que había tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, tanto en el poder eclesiástico como en el poder temporal. Bueno, en fin. Ese ámbito del anglicanismo, bueno, lo voy a aclarar, era una señora, pero puede haber sido un señor, ¿eh? Por si acaso, porque hoy en día no se pueden hacer chistes ya en España. Pero tenemos como en ese mundo anglicano pues van a aparecer otros extremismos, los presbiterianos, dentro de los presbiterianos los puritanos y el Concilio de Trento.
¿Qué es el Concilio de Trento? ¿La respuesta de todo esto? ¿Solamente la respuesta de todo esto? Esa es la interpretación tradicional. A mí me gusta decir en algunas ocasiones a los alumnos que el Concilio de Trento es ese momento en que la Iglesia se convierte también en un Estado moderno, en el sentido histórico de la palabra moderno. Porque el Concilio de Trento sí es definición de una serie de dogmas, pero el Concilio de Trento es también llamar a un mejor funcionamiento o lo que consideraban un mejor funcionamiento de la Iglesia. Pero no piensen ustedes que el Concilio de Trento, si hubiese existido televisión, lo hubiesen retransmitido, ni la COPE lo hubiese retransmitido a lo mejor. Porque duró entre 1545 y 1563, pero no continuamente, en realidad fueron 3 años. Tampoco la asistencia fue universal, tampoco era lo que se esperaba. Hubo presencias de españoles jesuitas muy importantes en aquel Concilio de Trento, pero lo que salió de Trento, eso sí que fue una consecuencia importante. Hubo papas que creían en el Concilio de Trento mientras se celebraba, como Paulo III Farnese. Hubo papas que creían en el Concilio de Trento cuando les eligieron, pero murieron a los pocos días, como Marcelo II, el famoso papa de Palestrina, de aquella misa del Papa Marcello. Y hubo papas como el Papa Carafa, Paulo IV, que no creía en el Concilio de Trento. Que cuando se enteró San Ignacio de Loyola que habían elegido a Paulo IV, dice que se le removió hasta el último hueso de su cuerpo. Que después entró en oración y que ya a los 20 minutos, a mí eso me parece de los 20 minutos en el siglo XVI, muy exacto, a los 20 minutos ya entró en paz. Bueno, registró hasta la casa de los jesuitas porque consideraba que San Ignacio era un agente español. Pablo IV Carafa, que era napolitano y por lo tanto en contra de los españoles. Trento es la reafirmación católica, pero también el impulso a la renovación pastoral desde la autoridad pontificia y desde un proceso que denominamos disciplinamiento dentro de una sociedad sacralizada. Pero como ven hasta ahora, y avanza el tiempo, y yo debo de ir avanzando también para ir concluyendo, me queda todavía un poco. Hemos hablado solamente de cismas, separaciones. Miren, todavía habría de tardar en llegar los caminos del ecumenismo y la celebración, por ejemplo, de una unidad por la Semana de los Cristianos, una semana de oración, por la unidad de los cristianos, coincidiendo con la festividad de la conversión de San Pablo en enero. Pero hubo predecesores de este camino del ecumenismo, de los cuales pasamos casi desapercibidos. El pasado domingo 20 de octubre, el Papa Francisco canonizaba al cardenal inglés John Henry Newman, el primer santo inglés no mártir desde hacía 300 años de reforma, desde el anglicanismo. Newman es una figura importantísima. 89 años de vida, un apasionado de la Sagrada Escritura, el más fino predicador anglosajón del siglo XIX, un ejemplo de la santidad de la inteligencia. Está bien esto de la santidad de la inteligencia, decirlo, porque parece que la santidad solamente es de la inocencia, pero también es de la inteligencia. Había nacido anglicano, fue ministro anglicano y se convirtió al catolicismo, donde llegó a ser creado por el Papa León XIII, cardenal de la Iglesia Católica, y tuvo una importantísima oposición en la Iglesia Católica. Tiene textos duros contra su momento en la Iglesia Católica también. Pero es todo un precedente del camino del ecumenismo y del modelo eclesial del Vaticano II. Él hablaba mucho de la santa causa de la unidad, de la comunión. En su amplia obra de 90 tomos, sus obras completas, otros 32 tomos de cartas, dice: veremos cómo la función del papado consistirá menos, en el siglo XIX, Newman, ya católico, en imponer y pronunciar unas formulaciones y más en atestiguar, significar y encarnar en sentido sacramental y simbólico la unidad implícita en la creciente diversidad. La forma del ministerio papal en el futuro, pues, consistirá, dice Newman, en encarnar la unidad, pero no solo de los católicos, ni siquiera de solo los cristianos, sino de todos los hombres, ya que su función se orientará a intensificar la unidad en todo el mundo, de forma que todos sean una sola cosa en Cristo. La denuncia que el Concilio Vaticano II hizo contra el escándalo de la división, él también la había realizado.
y había trabajado por la superación de esa división. El ecumenismo no ha sido un camino fácil. En los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco se han concentrado en numerosas estrategias, gestos, caminos de ecumenismo, no siempre bien recibidos dentro de la propia Iglesia Católica. Les voy a poner dos ejemplos. Pongamos un ejemplo en el año 86, cuando se celebra un 27 de octubre la oración por la unidad, por la paz en Asís. Y todas las religiones están puestas al mismo nivel, incluso físico. Aquel encuentro le organizó un cardenal que ha fallecido hace poco tiempo, el cardenal Echegaray, un cardenal vasco-francés. Bueno, pues eso no fue considerado adecuado. Todas las creencias al mismo nivel. O bien el viaje que el Papa Francisco realizó a Suecia en el comienzo de la conmemoración de la Reforma Luterana en el 2016 y en diálogo con la Fundación Luterana Mundial. Pues tampoco fue comprendida. ¿Qué teníamos que celebrar? Bueno, en primer lugar, ¿qué teníamos que conmemorar? Pues sí tenemos que aprender mucho de lo que significó 1517, como les he dicho antes. Tenemos que aprender mucho. Tenemos que saber historia de nuestra propia realidad que ha condicionado Europa. Bueno, pero no todo son las grandes relaciones internacionales. Podríamos hablar, por ejemplo, del debate de la oficialidad de la fe católica. Eso es esencial en una trayectoria nacional como la de España. El problema de la confesionalidad, uno de los grandes temas del constitucionalismo, según nos explicaba en Historia Contemporánea Celso Almuña, en la Constitución del 12, 37, 45, 56... Hasta la del 69 no llegará esa libertad religiosa, hasta la non nata del 73, 1873, no llegará la separación Iglesia-Estado. Por ejemplo, es curioso un texto de un presidente de la Primera República Española, Francisco Pi Margall, donde se extraña que la Iglesia no quiera libertad, no quiera separación Iglesia-Estado. Dice, la Iglesia de hoy, dice Pi Margall, a pesar de sus pretensiones de independencia, no puede leer en España una bula de su pontífice sin el pase del Estado, ni nombrar por sí misma a sus obispos, ni establecer las enseñanzas que le convienen, al paso que después de esta reforma será completamente libre para regir como quiera, sin necesidad de que el Estado intervenga en sus actos. Este tema que voy a pasar por él volando, pero no porque no me interesa muchísimo, y donde está el concepto de confesionalismo, secularización, laico, laicismo, aconfesional, temas, como ven ustedes, que son de plena actualidad, pues también estará en relación con otra crisis muy importante, que es la crisis con los intelectuales. Y especialmente, en un momento a mí me ha interesado mucho de estudiar de los intelectuales en el siglo XIX, y especialmente con intelectuales como los institucionistas de la Institución Libre de Enseñanza y los krausistas, que en un primer momento eran personas con un espíritu religioso muy profundo. Y ahí se va a dar un gran problema y una gran crisis de la intelectualidad con los católicos liberales. Es que el sílabus, el catálogo de errores modernos del Papa Pío IX en el siglo XIX, y Cuánta Cura, que es la encíclica, hablaba del liberalismo como pecado y, por lo tanto, no se podía participar en las formas del liberalismo. Esto en el ámbito de los Giner de los Ríos, en el ámbito de los Macías Picabea en Valladolid, José Muro, de los republicanos, Antolín Burrieza, como les citaba antes, mi bisabuelo, que vivió muy claramente todo ese conflicto. Los católicos liberales frente a quién, los tradicionalistas, los que no participaban de ese mundo del régimen liberal. Un régimen liberal que, por otra parte, había desamortizado, sí, desastrosas las consecuencias de la desamortización desde el punto de vista del patrimonio. Pero realmente un régimen liberal que había sido, y tampoco solucionó mucho desde el punto de vista de la propiedad, porque se pasa de grandes propietarios que era la Iglesia a otros grandes propietarios. Más crisis. Además de los cismas citados, además de la crisis de la confesionalización, la secularización, la crisis también de la cultura, la crisis de la formación de los ministros.
de los propios sacerdotes, que intenta el propio Trento solucionar con la fundación de los seminarios, la crisis de la relación con la Sagrada Escritura, que los luteranos, los protestantes lo tienen mucho más claro, y que en el caso de los católicos va a ser un alejamiento terrible de la Sagrada Escritura, porque el leer, como nos ha dicho tantas veces el profesor Egido, era peligroso. Y eso se va a ver claramente en el desconocimiento. Es decir, que todavía un papa tenga que estar recomendando a los católicos que lleven en el bolsillo el Nuevo Testamento porque no le leen. Ese es un gran problema, un problema de conocimiento no solamente de la propia Iglesia Católica, de los propios católicos sobre sus propias escrituras. No quiere decir que la panacea estuviese en la otra orilla, pero el acercamiento a las Sagradas Escrituras, mismamente en la traducción que realiza Lutero de la Biblia en el año 1534, en la participación de los propios ritos. No piensen que Juan Sebastián Bach compone todas esas corales en el siglo XVIII porque no sabía qué hacer para cada domingo, porque tenía muchos hijos y se aburría. Bueno, pues la necesidad de componerlo por esa liturgia participativa, coral. La música también tiene mucho. No quiere decir que en el mundo católico, Palestrina, Tomás Luis de Vitoria, Mozart, aquí tenemos a Antonio Baciero, nos lo puede decir muy bien. Las misas de Mozart son casi una ópera en lugar de una misa. Bueno, pues ahí tenemos también el problema de la formación de los propios sacerdotes. Es un problema que se ha alargado en la propia historia de la Iglesia, aunque las órdenes religiosas lo han sabido impulsar. Por ejemplo, la Compañía de Jesús en el proceso de formación. Las órdenes religiosas en general, las órdenes monacales, especialmente las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas, los jesuitas posteriormente. Esas órdenes religiosas que se convirtieron en auténticos grupos de presión, sí, fácticos también, monopolizadores de la palabra predicada también, con un sermón que eran los grandes medios de comunicación de entonces también. Esas órdenes religiosas también capaces de rivalizar, escandalizar con debates teológicos, con el inmaculismo. ¿Cuánta sangre gastada con el inmaculismo? Me estaba acordando de lo que les decían a los seminaristas ingleses. Hay que formarse en teología de la controversia, porque en teología positiva hay que ver lo que gastan en estos teólogos españoles, que eran la cumbre en aquellos momentos. Bueno, pero esas órdenes religiosas en las cuales hoy entramos en otra crisis también, que es la de su presencia, la de su disminución, la de su desaparición. En muchos casos, ¿qué va a ocurrir en el futuro? No lo sé. Pero será una tragedia para la Iglesia si se pierden todos esos carismas de las propias órdenes religiosas. Pero el problema de la formación no es algo que se lo esté yo diciendo porque me quiera yo meter con la historia de la Iglesia, que no es el papel del historiador. El papel del historiador es explicar, no condenar ni justificar. Bueno, le preocupaba mucho a San Juan de Ávila, por ejemplo, en los memoriales del siglo XVI. Le preocupaba a los que elaboraron los catecismos Astete Ripalda con guión, porque no sabemos si es el mismo autor. Pero de gran éxito, eso nos lo ha dicho Luis Resines. Claro que les preocupaba todo eso, la formación y los distintos catecismos. Les hablaba yo antes de esos catedráticos institucionistas y de mi bisabuelo, pues perdonen la cita, pero es de él. Él hablaba en el siglo XIX, se metía contra los catecismos de preguntas y respuestas. Y decía Antolín Burriza, por obra y gracia del cual aprenden los niños, cual si fuesen papagayos, todas sus preguntas y respuestas, ignorando en absoluto el sentido de las mismas, y siendo por efecto de esta ignorancia su corazón materia fácilmente dispuesta a perder toda levadura religiosa y a caer en el descreimiento. Querían otra formación religiosa. Y el papel de los laicos, y ya de verdad que acabo, el papel de los laicos es otro de los grandes debates. ¿Quién forma la Iglesia? Cuando un viajero en el siglo XVII decía, el peor de los frailes es más santo que el más santo y virtuoso de los
no frailes o no eclesiásticos. Pues menudo concepto de iglesia. Claro, tenía el concepto de iglesia jerárquica propia de la modernidad. Pero los laicos, claro que estaban allí. Se han seguido un poquito el sínodo de la Amazonía, que no es algo tan alejado, ¿eh? Bueno, la Amazonía. Ya veremos si dentro de unas décadas no tenemos muchas Amazonías pastorales. Bueno, pues los laicos, pues cuando evangelizaban los jesuitas en Chiloé, en Chile, los laicos eran 80 y tantas islas, los laicos eran su herramienta. Los laicos, las cofradías penitenciales, esas cofradías asistenciales, penitenciales con sus hospitales. Newman también hablaba de los laicos, que les decía yo antes, este nuevo santo de la Iglesia Católica. Y decía, quiero un laico que no sea arrogante, ni imprudente a la hora de hablar, ni alborotador, sino hombres que conozcan bien su religión. Es que esta es la clave. Que profundicen en ella, que sepan bien dónde están, que sepan qué tienen y qué no tienen, que conozcan su credo hasta tal punto que puedan dar cuentas de él, que conozcan también la historia, que puedan defenderla. Y ahí podríamos entrar en el mundo de la asignatura de religión. Pero no voy a entrar. Otro gran asunto, otra gran crisis, el modelo romano. ¿Por qué siempre hay que cristianizar de acuerdo a la visión occidental? ¿No es una iglesia católica y universal? Bueno, pues así son las asignaturas pendientes de China y Japón. Y los debates de tantos jesuitas, Roberto de Nobili, el propio Francisco Javier, porque hablaban de inculturación. Bueno, no hablaban de inculturación ellos, pero querían poner en marcha algunas estrategias de la inculturación. Me estaría riñendo un jesuita que supo mucho del Japón, Fernando García Gutiérrez, que decía, a mí es que lo de ya me molesta, enculturación. Bueno, pues eso también ha estado muy presente en este último sínodo de la Amazonía. Otra crisis, pues la crisis con el mundo obrero. La encíclica de León XIII probablemente llegó tarde, en 1891, por lo menos llegó, Rerum Novarum. Pero luego hay la trayectoria de los sindicatos católicos, de los círculos católicos y obreros que han estudiado, pues Palomares, toda la escuela de los contemporaneistas en Valladolid, Elena Maza, Manuel de los Reyes últimamente con un libro sobre la Casa Social Católica en Valladolid, los jesuitas. Ya saben cómo terminaron esos sindicatos después de la guerra. La crisis con el papel de la mujer. Fíjense, no me voy a meter, porque ya son las 8:30, ya llevamos 1 hora hablando. Bueno, 55 minutos. Pero el cardenal Danels, que fue primado belga de Malinas, Bruselas, arzobispo de Malinas, Bruselas, en el sínodo episcopal de 1982 dijo: después de la crisis de confianza que ha marcado las relaciones entre la Iglesia y el mundo del trabajo, el mundo de los intelectuales, una pérdida de credibilidad en el mundo de la mujer puede acarrear graves consecuencias. El alejamiento de muchachas y jóvenes madres provocaría la hemorragia más peligrosa de toda la historia de la Iglesia. Esto lo decía el cardenal primado de Bruselas. Por tanto, como ven, crisis ha habido de muchos tipos, cismas también, con muchos ámbitos y con muchos alcances. La Iglesia es un componente esencial de colaboración para la construcción de un mundo más justo y su presencia en la sociedad tiene que ser coherente, madura, creíble, alejada de los intereses terrenales, aunque responsable de su legado y de su patrimonio, y cuidar su patrimonio, y no hacernos esas preguntas de es que la Iglesia tendría que vender todo lo de Roma, o todo lo de Medina de Río Seco, o todo lo de Valladolid, pero por favor, esas preguntas no pueden dar nunca lugar. Es un legado, es un patrimonio, por cierto, muy difícil de mantener. ¿Será una minoría en el futuro? ¿O ya lo es en la sociedad? Una Iglesia transparente, en permanente estado, no de adaptación a lo que la sociedad quiere, sino a lo que el Evangelio pide,
sin que cueste pronunciar la palabra reforma o cambio, porque aquí cada vez que hay una reforma o cada vez que tenemos que cambiar las cosas para hacerlas más eficaces, parece que es un gran drama, es un gran problema. Le debo decir que para un historiador dedicado a la Iglesia, este tiempo difícil, tiempos recios, ¿cuáles no han sido tiempos recios?, es apasionante de estudiar, de explicar, de analizar, de conocer para la historia. Muchas gracias. Pueden hacer, si lo desean, las oportunas preguntas. El sínodo de la Amazonía puede ser un punto de inflexión en la ordenación de casados y en la promoción de la mujer. Bueno, ese es uno de los grandes temas que se ha tratado en este sínodo de la Amazonía. También hay que poner lo que los sínodos. Primero, un gran punto importante es el propio gobierno de la Iglesia desde también la sinodalidad. En los últimos años hemos tenido una sucesión casi de sínodo por año. Entonces eso también es importante. En esos sínodos votan los obispos, pero también están otras personas especializadas, técnicos, que están presentes en todas esas discusiones. Los sínodos, primero se elabora un documento para comenzar, un instrumento de trabajo, después se va a discutir y después se van a ofrecer un documento final, es el que se ha aprobado en los últimos días, para que el Papa considere cuál es la voz del sínodo y a partir de ahí elabore un documento, una exhortación apostólica, lo que fuere. Entonces aquí se encuentran con que los vicariatos en la zona de la Amazonía, que va a ocupar distintos países, pues algunos vicariatos, como nos dice su secretario, el secretario técnico del sínodo, que es un fraile dominico, pues es la mitad de España y con 7 sacerdotes. Lo que el documento final, que yo he podido leer transversalmente, porque ha sido el domingo, lo que el documento final parece indicar no es una ordenación solamente de los laicos, no, sino hay una serie de diáconos permanentes que, por lo tanto, les tenemos en Valladolid, diáconos permanentes también, creo que 10 o 11, y a partir de ahí producirse la ordenación. Por otra parte, también este secretario nos hablaba de la importancia de las mujeres religiosas, misioneras, o que no formen parte de congregaciones religiosas, que tienen en las comunidades de la Amazonía, y que había que darle un papel a todo eso. Parece ser que se va a abrir de nuevo la comisión del diaconado femenino para estudiar si efectivamente hubo en su día esta participación ministerial o a ver cómo es la definición ministerial de las mujeres en ese sentido. Y otra cosa que les quería indicar, bueno, pues es eso, la necesidad, incluso este fraile que es, no me recuerdo ahora cuál es el vicariato que él gobierna, decía la posibilidad de aprobar quizás un rito para esa zona, como hay otros ritos en la Iglesia católica, sin romper con la unidad de la Iglesia católica, donde hay sacerdotes casados, como creo recordar que es en el rito maronita o caldeo. Entonces, pues bueno, lo cierto es que eso es un ámbito muy amplio. Claro, los medios de comunicación se han centrado mucho, porque es lo más de relumbrón, en todo este problema rápidamente ya estamos con la Iglesia elimina el celibato, tal. Bueno, pues no se trata de eso, sino se trata de esas otras cuestiones. Y de algo también que es muy importante, y también lo ha mencionado el secretario de este sínodo, y es el tema del ecologismo. El tema del ecologismo, pues eso es algo que tiene que estar presente en la vida religiosa de un católico.
y forma parte casi de doctrina social, porque la utilización de la casa común, pues si tú utilizas la casa común mal, probablemente habrá otros que no la puedan utilizar. Entonces el tema del ecologismo, que por otra parte en la historia de la Iglesia ha habido grandes ecologistas, no se llamaban así, pero ha habido grandes ecologistas en el siglo XIII, por ejemplo, sin ir más lejos, con San Francisco de Asís, pues ese es otro de los temas fundamentales, porque ahí tenemos el gran problema de esa región. Entonces, a mí me llama mucho la atención la relativa despreocupación por parte de muchos miembros de la Iglesia Católica, del laicado católico, con respecto a estas reuniones. Parece que no va con ellos, parece que el problema está muy lejos, parece que no hay que ocuparse del sínodo de la Amazonía. No es de lo romano, llevan plumas. Y ese es un sentido muy, muy equivocado de la catolicidad, a mi modo de ver. Sí, en su magnífica conferencia, que le hace acreedor, en efecto, al título de doctor sintético, he notado una ausencia, por razones de espacio, por el espacio, lógicamente, que es una alusión a la crisis modernista, que a mi entender es una crisis no solucionada y que realmente se celebró en falso. Hay una que en parte inspirada por el concepto de Newman de la evolución histórica del dogma, que tuvo su influencia en el inglés Tyrrell. Esa visión histórica de la teología, Martín Melquiades decía que la teología estaba dominada en cada época de la historia por una disciplina foránea a la teología, y la teología del XIX dice que estuvo dominada por la historia. Yo creo que aún no se ha concluido ese dominio histórico de la teología, mientras que, por otra parte, aquellos principios críticos, sobre todo de exégesis bíblica, de estudios bíblicos, de lo así, no se han resuelto y, por otra parte, están siendo muy utilizados y muy recurridos en los tiempos actuales. ¿Qué opina usted de la crisis modernista? Decía, bueno, primero, pues muchos olvidos, desde luego, muchísimos olvidos. Algunos casi no intencionados porque acarrean detrás de sí otras muchas reflexiones y ha habido que elegir. En segundo lugar, ojalá se produjese un dominio de algunos conocimientos históricos en el ámbito teológico, porque nos permitiría, precisamente uno de los grandes problemas es no abordar pues esa historia del mundo cristiano pues con criterios y con un sentido histórico. Y con respecto a lo que usted decía del modernismo, pues desde luego un tema no resuelto y que entra en relación con dos documentos que antes he mencionado, con ese sílabus, con esa Quanta Cura, y después con todo lo que va a suponer otros documentos en el ámbito del gobierno de San Pío X, por ejemplo. Miren, había un texto que yo me he saltado de Emilio Castelar, de 1876, a ver si lo encuentro, porque viene muy a colación de lo que usted dice. Aquí está. Este era un texto, Emilio Castelar, ya saben ustedes que fue presidente de la República, de la Primera República, uno de los 4 presidentes de la República, y después en los debates de participación en la Constitución de 1876 dice que la religión se encienda en una fe completamente superior a todos los intereses terrenales, despertando en el hombre la idea moral por excelencia. Cuando una religión se divorcia de su tiempo y de los progresos de su tiempo, perece. Es imposible que se armonicen siglo liberal y religión autoritaria, siglo democrático y religión que se inspira en tradiciones muertas, siglo de derechos y religión de jerarquías, siglo que se abre a todas las ciencias y religión que se cierra a cuanto no sea teológico. En tal estado, en crisis tan pavorosa y suprema, o los pueblos se petrifican o las religiones desaparecen.
Entonces, yo creo que ahí se produce también una crisis muy importante que me hubiese gustado extenderme mucho en el tema del mundo de la cultura, del pensamiento, de la filosofía. Es inconcebible que la Iglesia, que es depositaria de tanta cultura y de tanto patrimonio y que ha comunicado tanta cultura y de patrimonio, en algunas ocasiones, en algunas etapas de su historia, ha tenido miedo a debatir y a enfrentarse a esa discusión y a ese debate y a hablar con ese mundo teológico, quizás con las otras orillas, y también en ese mundo de la cultura y de la modernidad. Es decir, no se trata de, de una adaptación a la sociedad, a todos los avances, porque no todos los avances serán positivos, pero que sí que se trata de un debate esencial, pues en el atrio de los gentiles, que en algunas ocasiones se ha hablado de ello. Yo creo que ese debate de la razón y de la fe pues es muy necesario y se han dado pasos en los últimos años importantes. Y también por personas y por grandes intelectuales que serán estudiados en la historia de la Iglesia, como por ejemplo puede ser el Papa Benedicto XVI. Ese diálogo con la cultura es muy necesario. Y fallo de esa falta de diálogo con la cultura, pues han sido esas crisis que usted ha mencionado. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias y perdón por la temperatura que hemos ido adquiriendo también.